Muy buenas tardes. Una vez más, sean bienvenidos a este espacio de fisiopatología cardiovascular. Hoy evaluaremos las consecuencias fundamentales de las primeras dos clases que evaluamos, es decir, la hipertensión arterial sistémica y la enfermedad arterial coronaria. Y cuando nosotros vemos esa gráfica donde hay una radiografía en la que hay una silueta cardíaca bastante aumentada de tamaño, nosotros podemos decir que será insuficiencia cardíaca. El criterio o el concepto más fácil de definir es simplemente la incapacidad que tiene el corazón para mantener el gasto cardíaco. Ese es el concepto básico. Pero resulta que en la medida en que se han ido estableciendo métodos más avanzados, nuestro concepto, por supuesto, se hace un poquito más complejo y en la medida en que obtenemos datos del examen físico, el concepto se hace más largo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Simplemente es un síndrome, que es lo primero que necesitamos conocer, es un síndrome que se caracteriza por síntomas típicos. Y los síntomas típicos son, por supuesto, los que nos va a decir el paciente. Mire, tengo dificultad para respirar, los pies se me han aumentado de tamaño, están hinchados. Y usted, cuando lo evalúe como clínico, usted verá que, por supuesto, al acostarse va a tener una distensión de las venas yugulares. Cuando lo ausculte encontrará crepitantes pulmonares y cuando evalúe los miembros inferiores usted podrá ver edema periférico. Esos signos y síntomas van a estar causados por una anormalidad cardíaca, bien sea estructural o funcional. Y eso, por supuesto, genera, desde el punto de vista fisiopatológico, un gasto cardíaco reducido o un aumento de las presiones intracardíacas en reposo o durante el ejercicio. Como les dije, la clasificación va más allá del simple concepto que les dije al inicio. Entonces, la Sociedad Europea de Cardiología ha ido estableciendo otros criterios para la insuficiencia cardíaca y ahora es en base a la ecocardiografía. La ecocardiografía es un estudio, una herramienta importante que usamos los cardiólogos para evaluar la función contráctil del corazón. Y nótese que en la parte de abajo, los criterios de insuficiencia cardíaca, fíjense que ellos van de acuerdo a como tenga el eco, como esté relacionado el eco cardíaco. Fíjense que dice insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, vamos a verlo allí, y dice menor del 40%, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección límite entre 40 y 50, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada mayor al 50. Lo usual es que el paciente que va a consulta se encuentra en uno de las dos primeras condiciones de insuficiencia cardíaca, es decir, con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección límite. Esas son las dos condiciones que nosotros conocemos. Lo difícil en la práctica clínica es evaluar al paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Y cómo hacemos eso de la fracción de eyección? Bueno, en ecocardiografía, nótese esas cavidades que están allí. Esas dos cavidades son el ventrículo izquierdo, bien sea en una vista de 2 cámaras o 4 cámaras, que son las que usamos los cardiólogos. Y nótese que ese volumen que está allí es el volumen en diástole. Fíjense que en el cuadro de la izquierda el volumen dice 91 mililitros y en el cuadro de la derecha 82 mililitros. Es decir, ese es el llenado de ese ventrículo en estas condiciones.
Cuando el corazón se contrae, por supuesto, expulsa el volumen y queda un volumen residual. Y fíjense que en este caso, voy desde arriba hacia abajo, a la izquierda de 91 mililitros quedó en 32 y a la derecha de 82 mililitros quedó en 35. Eso generó, nótese allí la fracción de eyección, que es la EF, ahí está estimada en 59. Entonces, este paciente tiene una función cardíaca conservada. Eso es lo que conocemos como fracción de eyección. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente en otra forma, aquello era modo B, esto es modo M, de manera lineal. Aquí arriba estaría el ventrículo izquierdo cortado transversalmente y esta es la proyección lineal. Entonces nosotros evaluamos la distancia en diástole, la distancia en sístole y con una fórmula estimamos la fracción de eyección, que para este caso de este paciente sería 77%, lo cual le conferiría que también está conservada. Entonces, bien sea por modo M o por modo B, nosotros podemos estimar la fracción de eyección en nuestros pacientes. Entonces, ahora sí entendemos más o menos lo que implica esta condición de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Una vez que ya conocemos qué significa esto de fracción de eyección reducida, límite y aumentada, entonces también debemos evaluar otras cosas. Fíjense que la Sociedad Europea de Cardiología nuevamente nos coloca aquí otras cosas. Fíjense que de izquierda a derecha, aquí tenemos al paciente con insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección baja o reducida, ¿sí? Y fíjense que el criterio fuera de los signos y síntomas, el tercer renglón que está en vacío, bueno, ya cuando usted tiene el eco cardíaco con esa fracción de eyección baja, ya tienes el diagnóstico. Cuando la fracción de eyección es límite, ¿sí? Entonces también debemos apoyarnos en otros criterios, como lo es el incremento en el péptido atrial natriurético, ¿sí? Y también que exista disfunción diastólica. Más difícil es cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, puesto que, imagínense ustedes, el corazón está funcionando bien, pero el paciente tiene los signos o los síntomas. Entonces allí, por supuesto, uno tiene que evaluar otras condiciones y otros metabolitos. Esta última condición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es lo más difícil que hay en cardiología para el tratamiento, puesto que eso implica en la mayoría de los casos que hay que hacer otros análisis importantes a este paciente. La clínica Mayo, en esos casos, para el caso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección límite, fíjense que ha establecido un score, lo ven allá a la izquierda, H2FPEF. ¿Y en qué consiste este score? Nótese que H2 significa que el paciente tenga obesidad, que es el heavy, que está allí, con índice de masa corporal de 30 o más, lo cual le genera 2 puntos en este score de riesgo, que el paciente tenga enfermedad vascular hipertensiva y que use 2 o más medicamentos, la presencia de una arritmia importante como es la fibrilación atrial, el incremento en la presión pulmonar, lo cual le genera hipertensión pulmonar, entendiéndose por una presión más allá de 35 milímetros, una edad mayor a 60 años y que haya, desde el punto de vista ecocardiográfico, un incremento en las presiones de llenado, lo cual implicaría que haya aumento en la presión intraventricular izquierda en diástole. En la medida que aquí a la derecha existan mayor cantidad de puntos, le da mayor riesgo para que el paciente sea catalogado
como un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Funcionalmente, nosotros podemos decir que el paciente con insuficiencia cardíaca puede, de acuerdo al criterio de una o de otra organización, puede tener una de estas 4 porciones de insuficiencia cardíaca. Vamos de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, fíjense que aquí dice NIHA, que es la clasificación de la New York Heart Association. Es decir, es la Asociación Neoyorquina del Corazón, o la Asociación de Nueva York del Corazón. Esa clasificación es la más antigua, es la que más se usa en la práctica clínica. Y fíjese que para un paciente que tenga insuficiencia cardíaca en clase 1 no tiene prácticamente limitación de actividad física, es decir, que prácticamente sería cualquiera de nosotros. Eso sí, si no supiéramos que tuviéramos un daño estructural de nuestro miocardio o funcional. Para los clase 2 tiene una ligera limitación de actividad física, y les voy poniendo ejemplos. En el clase 1, uno diría, cónchale, mire, no, yo puedo trotar, troto un par de kilómetros y bueno, troto los 2 kilómetros y me da cansancio. Probablemente cualquiera de nosotros caeríamos allí. Para el clase 2, el paciente dice, mire, yo camino, fíjense que ahora no es trotar, ahora es caminar. Yo camino 2 o 3 cuadras y me canso. Y me tengo que parar porque me canso, simplemente tengo dificultad para respirar. Pero sus actividades de casa, bañarse, peinarse, cocinar, evacuar, todo lo demás es normal. Para el paciente con clase 3, la limitación de la actividad física es mayor, obviamente no puede caminar, pues se cansa a los pocos pasos. Y importante, que eso siempre hay que preguntarlo, la actividad física básica también le produce cansancio. Es decir, que ese paciente cuando se está peinando, en donde imagínense ustedes que debe usted elevar el brazo para llevar el peine a la cabeza, eso implica que el corazón tiene que bombear la sangre hasta la punta de allá de esos deditos. Eso le genera cansancio. Vestirse le da cansancio. Agacharse para amarrarse los zapatos genera cansancio. Es decir, actividad rutinaria y cotidiana. Clase 3. Y el paciente con clase 4 simplemente está acostado y usted lo ve con incremento en la frecuencia respiratoria y disnea en reposo. Esa es una clasificación que está desde el año 70 aproximadamente. La clasificación que desde el 2016 propone el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, que nos coloca, fíjense que dice que el estadio A dice pacientes asintomáticos con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin una anomalía estructural o funcional, y clínicamente sería el equivalente a un clase 1 de la New York Heart Association. Para el estadio B, los pacientes asintomáticos con enfermedad cardíaca estructuralmente relacionada con insuficiencia cardíaca sería el equivalente a clase 2. El estadio C, los que tienen insuficiencia cardíaca sintomática asociada a una condición estructural cardíaca, sería la clase 3. Y bueno, por supuesto, el estadio 4 es aquel paciente que tiene un alto grado de daño estructural miocárdico y que tiene síntomas, por supuesto, y signos clínicos inequívocos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué genera o cuáles son las causas para que se produzca insuficiencia cardíaca? Desde el punto de vista etiológico, prácticamente las 2 primeras clases que nosotros vimos son las que se llevan el gran premio de esto. Allá arriba, fíjense que por una parte, si hablamos de disminución en la función contráctil del miocardio, nótese que el primer lugar lo lleva la enfermedad isquémica cardíaca, es decir, la clase que vimos de enfermedad arterial coronaria que genera infarto de miocardio es
la que fundamentalmente puede generar insuficiencia cardíaca por esta vía. Y por supuesto allí en la lámina ven muchas otras causas variables, pero que son por supuesto menores. Si nos vamos por vía de condiciones anormales de carga, nótese que quien va de primer lugar, aquí arriba a la izquierda, es la hipertensión arterial sistémica. Y de allí, por supuesto, enfermedades valvulares, condiciones congénitas, etc. Pero esas son las dos condiciones más importantes para generar insuficiencia cardíaca. Abajo nosotros podemos evaluar que también las arritmias pueden ser causantes de insuficiencia cardíaca congestiva. Y muchas veces las arritmias están derivadas por la hipertensión o por la enfermedad arterial coronaria. Es decir, que todo esto está bastante relacionado. Si nosotros evaluamos a los pacientes en relación a signos y síntomas, fíjense que muchos de estos signos y síntomas son los que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes cuando los estamos evaluando en la práctica clínica. Piense la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna que nos dice el paciente, la intolerancia o la disnea cuando el paciente se acuesta y está, por supuesto, completamente recto, que es la ortopnea, la presencia de crepitantes o un tercer o un cuarto ruido. Todo eso que usted está viendo allí es lo que nosotros vamos a buscar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, para los signos y síntomas típicos, fíjense que de síntomas el paciente, ¿qué le va a decir? Cansancio, no me puedo acostar porque me ahogo cuando me acuesto, es decir, ortopnea, estoy dormido y me despierto en la madrugada ahogándome, que es la disnea paroxística nocturna, camino un poquitico y ya me canso, ¿sí? Y por supuesto, después que camino un poquito y me canso, mire, para yo poderme recuperar me cuesta bastante. Y hay edema en mis tobillos o en mis piernas. Cuando usted lo evalúe, aquí a la derecha, ¿usted qué va a evaluar? Bueno, que hay una distensión yugular importante, puede encontrar el reflujo hepatoyugular, un tercer ruido, lo cual implicaría un ritmo de galope, y por supuesto un ápex desplazado típico de un corazón dilatado. Desde hace muchos años el grupo de estudios de Framingham ha realizado estudios en pacientes o en grandes poblaciones con condiciones cardiovasculares, por supuesto con cardiopatía dilatada, para dar con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y este es uno de los que más se usa en la práctica clínica. Fíjense que hay criterios mayores y menores. Desde el punto de vista de criterios mayores, ahí ustedes pueden ver disnea paroxística nocturna o ortopnea, crepitantes, un galope o un tercer ruido, un aumento en la silueta cardíaca en la radiografía de tórax y signos radiológicos de congestión pulmonar. Esos son los criterios mayores. Para el caso de los criterios menores, tenemos disnea de esfuerzo, tos nocturna, taquicardia por encima de 120 latidos por minuto, derrame pleural evidenciado en una radiografía de tórax y pérdida mayor a 4,5 kilogramos cuando usted administra medicación diurética. ¿Cómo usamos esta escala de Framingham? Bueno, si usted evalúa al paciente y encuentra dos criterios mayores, usted simplemente dirá, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y listo, ahí tienes el diagnóstico. Pero si lo que fundamentalmente usted ve son criterios menores, entonces tendría que tener al menos dos criterios menores, pero siempre, y fíjense cómo se los digo, siempre tiene que estar acompañado de un criterio mayor. Es decir, que siempre para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tiene que haber algún criterio mayor. Porque les pongo un ejemplo. Imagínense a alguien que
simplemente sufra de, por ejemplo, de procesos alérgicos y tenga tos fundamentalmente en la noche por el frío. Y tenga una condición adrenérgica y tenga una taquicardia de 120 latidos por minuto. Bueno, y cualquiera de nosotros simplemente a veces puede hacer un esfuerzo, y si somos sedentarios tenemos disnea de esfuerzo. Cualquiera de nosotros puede decir, uy, yo tengo insuficiencia cardíaca. Sí, pero te hace falta cualquiera de las cosas que está allá arriba. Entonces, no basta simplemente con tener criterios menores. Debe estar acompañado por al menos un criterio mayor. ¿Por qué es importante reconocer a la insuficiencia cardíaca? Este es un gráfico bastante dramático. Y vamos a ver la línea de arriba, ¿sí? Es decir, esta línea que va aquí, y fíjense que esa línea va de mayor a menor, es decir, que va en decremento. ¿Qué implica eso? Este es el paciente con su clase funcional desde el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca o el inicio de ella, y en la medida en que el paciente va teniendo un evento de descompensación, fíjese que cada evento de descompensación usted lo trata, lo mejora, lo egresa del centro hospitalario, pero el paciente no regresa a la parte inicial, es decir, no regresa a la condición cardíaca inicial. El corazón queda con menos fuerza y con menos funcionalismo. Y en la medida que hay nueva descompensación, fíjese que, por supuesto, va reduciéndose, se va reduciendo hasta que entramos en una función o una falla irreversible de bomba, y por lo tanto eso genera aumento en la mortalidad. Entonces, esto es importante reconocerlo porque dependerá, ahora nos vamos para abajo en las líneas de abajo, eso dependerá del cuidado que se tenga con el paciente, porque muchas veces si nosotros no le damos cuidado al paciente, fíjense que la línea aquí está aplanada. ¿Por qué? Porque es cuidados básicos, pero en la medida que el paciente aquí arriba, en la línea de arriba, se va descompensando, bueno, fíjense que el cuidado ahora va aumentando, lo cual genera mayor gasto para el paciente y por supuesto mayor gasto para los familiares. Y muchas veces desafortunadamente el resultado final, bueno, será desafortunadamente la muerte. ¿Cuál es la hemodinamia para la generación de insuficiencia cardíaca? Bueno, esto fue estudiado por ustedes en su curso de fisiología básica. Nótese las presiones en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda y en los ventrículos tanto derecho como izquierdo respectivamente. Nótese que las presiones auriculares son concordantes con las presiones diastólicas tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y note a su vez que las presiones sistólicas del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho son concordantes con las presiones sistólicas tanto pulmonar como de la aorta. Eso, por supuesto, nos asegura que las aurículas tienen presiones para poder enviar la sangre a los ventrículos respectivamente, y que cuando los ventrículos se contraigan tienen presiones para poder enviar la sangre a las arterias pulmonar y aórtica respectivamente. Eso, por supuesto, nos asegura que el flujo de sangre vaya de una a otra cavidad. Pero imagínense, por ejemplo, que si el ventrículo izquierdo no tuviera esta fuerza de contracción, esa presión de 100 a 140 milímetros, si no tuviera menos, ¿qué tendríamos? Bueno, una disfunción sistólica. No podría eyectar toda la sangre a la arteria aorta, y entonces el volumen latido va a estar disminuido. Y por definición el volumen latido al estar disminuido, bueno, va a haber disminución en el gasto cardíaco. Recuérdense que gasto cardíaco era igual o es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido expulsado, ¿sí? Eso sería una insuficiencia cardíaca,
por disfunción sistólica. Pero si hubiese una gran rigidez en estas paredes que no permitiese que el ventrículo izquierdo se relajase de manera completa, eso haría que la presión diastólica fuera muy alta. ¿Y cuál es el problema allí? Es que bueno, si esta presión diastólica es muy alta, entonces la aurícula izquierda no podría de primera intención vaciar su sangre. Recuérdense que el vaciado pasivo son 2/3 de esa diástole y la porción, el tercio final, es el llenado activo con la contracción auricular. Entonces ese vaciado pasivo no ocurriría y tendríamos que recurrir prácticamente con pura contracción auricular, lo cual generaría aumento en la presión de la aurícula izquierda, y eso a su vez generaría que los capilares pulmonares para pasar la sangre de los pulmones a la aurícula izquierda también tendrían que aumentar sus presiones allá, y entonces tendríamos hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces aquí estamos hablando del caso de la insuficiencia cardíaca por condición diastólica.